Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que la gracia y la bendición de Dios sea con todos los que me escuchan. En este video analizaremos la teoría de la brecha, aquella que propone que entre Génesis 1 y 2 hay un espacio de miles de años, y también la teoría del mundo pre-adámico. Antes de que entremos al tema, citaré dos argumentos que tomé del señor Armando Alducin sobre el mundo preadámico. Cabe señalar que no tenemos nada en contra del señor Alducin. Pondré dos partes en el video. He tomado el video de un canal llamado Estudios Bíblicos. Tiene el título Introducción Serie El Mundo Preadámico. Esto es el minuto 19:41. Escuchemos. No sabemos cuánto tiempo existió este planeta antes de que nosotros fuéramos puestos aquí. Dice, por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 2, hablando de la eternidad de Dios, con estas palabras, dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra, aquí la palabra formar, lo vamos a ver más adelante, no es crear. Y va a ser muy importante estas palabras en el original hebreo. Aquí significa moldear, restaurar. Antes de que restauraras o moldearas la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tal como escuchamos, el señor Alducin argumenta que el término hebreo en el Salmo 92, que la Reina Valera del 60 traduce como formar, en realidad significa moldear o restaurar. Sin embargo, esto no es cierto. Basta con consultar un interlineal hebreo-español y un diccionario para comprobar esto. Si vamos al versículo 2 del Salmo 90, encontraremos que el término hebreo para formar es tejolel, que viene de la raíz het yod lamet y tiene varios significados: estar en dolor, estar en trabajo de parto, estar en angustia, retorcerse, temblar. El verbo aquí está en polel. En las pocas apariciones cananeas, ugaríticas y fenicias, esta raíz siempre está conectada con yalat, que es dar a luz. En acadio también predomina el significado estar de parto. La palabra hebrea es de hecho un término completo para todo, desde las contracciones iniciales hasta el nacimiento mismo, estado que se caracteriza por espasmos recurrentes de dolor que no están sujetos a un control consciente, durante los cuales la mujer en trabajo de parto se retuerce, proceso que puede ir acompañado de una sensación de miedo o ansiedad, gritos y gemidos. También se usa de forma figurativa. En resumen, la traducción moldear, restaurar que el señor Alducin reclama en el Salmo 92 es totalmente incorrecta. Les recomiendo leer las notas de la pantalla. Sigamos con el último argumento del señor Alducin que citaré. Este es el minuto 29:32 del mismo video. Escuchemos. Estas partes del planeta es agua. Vamos a ver más adelante que fíjense, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra tierra en Génesis 1:1 es la palabra hebrea eretz, con E de Enrique, eretz, con Z al final, y significa tierra seca. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra seca, y en el versículo 2 está mojada. Empapada, cubierta totalmente, no tiene nada seco. Y el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. El señor Alducin declara que el término hebreo eretz significa tierra seca. Sin embargo, el término eretz, que por cierto termina en S, no en Z, solo significa tierra, no tierra seca. Este es un término común para tierra. Esto se puede comprobar con un diccionario. Tenemos varios términos que se pueden traducir como tierra seca en la Biblia. Por ejemplo, lo que estoy mostrando en pantalla en este momento. Muy bien, entremos en materia. La teoría de la brecha postula que Génesis 1:1 habla de la creación inicial, mientras que Génesis capítulo 1 versículo 2 describe la destrucción de esa creación por algún evento cataclísmico. Así que se dice que hay una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2, y también un tiempo indefinido de millones de años. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Traducir Génesis 1:1 ha sido una complejidad desde hace tiempo. Miremos.
La Reina Valera de 1960 traduce la primera frase hebrea de Génesis 1:1, Bereshit, como en el principio. Debemos notar que el artículo el no está en el texto hebreo. Tenemos la preposición clítica bet y el sustantivo reshit, pero no el artículo definido el. La traducción de la Septuaginta tiene en arché, no sé si se pronuncia así, y también carece del artículo definido. Ahora, la Reina Valera de 1960 y otras traducciones toman a reshit, que es principio en hebreo, como absoluto. Es decir, funciona independientemente de otra palabra para definir su significado. Sin embargo, las vocales en la palabra Bereshit indica que está en construcción y no es absoluta. Se ha argumentado que el sustantivo Reshit no necesita tener el artículo definido para determinarse semánticamente, o no necesita tener el artículo definido para referirse al comienzo absoluto. Un problema con esta posición es que otras instancias de Reshit usadas como apoyo están en poesía, mientras que Génesis es prosa, a pesar de sus rasgos poéticos. La prosa hebrea bíblica nos lleva a esperar un artículo sobre puntos definidos y no construidos. Para simplificar, la traducción entonces sería: cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. La teoría de la brecha asume que entre el versículo 1 y 2 hay una secuencia de eventos y que el verbo hayab, que es el verbo ser en el hebreo, debe traducirse como se convirtió o llegó a ser. Entonces tendríamos lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra se convirtió o llegó a ser desordenada y vacía. Sin embargo, esto tiene un problema. Aunque traducir el verbo así podría ser posible, la gramática hebrea lo prohíbe. Veamos. Cada vez que en el versículo 2 de Génesis 1 tenemos el conector y, equivale a una bab en el hebreo. El versículo 2 empieza con una bab. La teoría de la brecha toma esa bab como consecutiva, al igual que la bab que empieza el versículo 3, es decir, que indica secuencia. No obstante, es incorrecto. La bab que introduce el versículo 2 es diferente, tanto en forma como en función. Los gramáticos se refieren a esta bab como el bab conjuntivo. El versículo 2 es en realidad un paréntesis, que está compuesto de 3 cláusulas. Tenemos 3 bab aquí. Miremos, tomemos la versión Reina Valera 1960. Este es el capítulo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Este y que introduce el versículo 2 es una bab en el hebreo. Esta es la primera cláusula. Sigamos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí tenemos la otra cláusula, que empieza con una bab. Sigamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí tenemos la tercera cláusula, con su bab. Cada cláusula de estas nos brinda información. Ahora, el paréntesis de 3 cláusulas del versículo 2 agrega información sobre un componente específico del verso anterior, o sea, el versículo 1. El versículo 2 continúa con Eretz, que es tierra en el hebreo, que se presentó por primera vez en el versículo 1. En pocas palabras, las cláusulas del versículo 2 no llevan adelante la narrativa de la creación. Cada cláusula hace una declaración, brinda información sobre un componente preexistente para caracterizar el estado de la tierra antes del primer acto de creación. El bad que introduce el versículo 2 prohíbe una secuencia de eventos. No tenemos algo como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego, como una secuencia, la tierra llegó a ser o se convirtió desordenada y vacía. El verbo hayab, que es el verbo ser en el hebreo, solo muestra un estado de existencia, es decir, la tierra se encontraba en esa condición cuando Dios empezó con la creación, no llegó a ser o se convirtió, como se reclama. Teniendo en mente lo anterior, procedamos a traducir los 3 versículos del capítulo 1. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Allí tenemos el paréntesis.
Ahora, en el versículo 3 al inicio tenemos otra bab, que los gramáticos la llaman la bab consecutiva. Esta bab, a diferencia de la del versículo 2, sí indica secuencia. Si analizamos el versículo 3, sigue el flujo de la narración, añade un evento nuevo, y este es sobre la luz, no como el versículo 2 que describe el estado del material anterior. Considerando lo que hemos dicho, no tenemos una brecha entre el versículo 1 y 2. Tenemos superposición, información del estado del material antes de la creación. La gramática hebrea anula la teoría de la brecha. Creo que deberíamos respetar el texto por lo que dice y no imponer nuestras presuposiciones modernas al texto. El libro de Génesis fue escrito en hebreo y este tiene su gramática. El sentido del libro se determina por ello. Como modernos tratamos de entender el mundo que nos rodea a través de los avances científicos. Sin embargo, los israelitas no eran físicos o astrónomos. Dios eligió una época determinada para que se produjera lo que llamamos Biblia, y su contenido tiene sentido en ese contexto. El pensamiento sobre el cosmos de los antiguos israelitas es ajeno al nuestro. Dios utilizó los recursos de esa época para que se entendiera su mensaje. Dios no dijo algo como: ahora descenderé y les daré conocimiento de física y astronomía avanzada al pueblo israelita para que no entiendan nada, y luego los responsabilizaré por esa información. La Biblia no es una revista científica, es la palabra de Dios, donde aprendemos acerca del carácter de Dios. Nos muestra cómo Dios ha obrado a través de la historia en favor de la humanidad para restaurar el Edén. Teniendo esto claro, sigamos con los términos que la Reina Valera del 60 traduce como desordenado y vacío, que en el hebreo son tohu y bohu. Empecemos por tohu. Algunos léxicos conectan este término con el árabe taha. También se ha propuesto que es una derivación del arameo taha y el árabe tihum, que se traducen como desierto. No sé si estos términos se pronuncian de esta manera, ya que no soy semítico. En el ugarítico también tenemos un sustantivo de consonantes THW que se traduce como desierto. Nadie ha podido identificar una base hebrea para este término. A tohu se le han asignado los siguientes significados: desierto, vanidad, informe, vacío, etc. Sin embargo, su significado debe determinarse únicamente a partir de sus contextos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, tenemos lo siguiente: Él extiende el norte sobre tohu, traducido aquí por la Reina Valera como vacío. En 1 de Samuel 12:21 dice: No os apartéis en pos de tohu, que no aprovechan ni libran, porque son tohu. Aquí se traduce como vanidad. La NBI traduce así: No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Nada funciona muy bien aquí, así que el significado de tohu se determina por el contexto donde es insertado. Sigamos con bohu. Encontrar una etimología para bohu en otras lenguas de Oriente Próximo no ha tenido éxito. El significado de bohu en sí mismo es incierto. Sin embargo, se ha considerado el posible cognado árabe vajilla, traducido como vacío. Ahora, tohu y bohu aparecen en otros pasajes, y los proponentes de la brecha reclaman que es el contexto para Génesis 1. Por ejemplo, tenemos a Isaías 45:18. Tomemos la Reina Valera del 60, que no es mi traducción favorita, pero la citaremos ya que la mayoría la conoce. Miremos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos: Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Se argumenta aquí que este es el contexto de Génesis 1. Antes de ver esto, consideremos la parte del versículo la hizo y la compuso. Cuando algunos leen aquí compuso, piensan en términos como componer o arreglar. Lo crea o no, hay personas que piensan esto, pero es incorrecto. Ahora, el término que la Reina Valera del 60 traduce como compuso, es el que vemos en pantalla, es la forma polel de la raíz kaf bab nun y se traduce como estableció,
afirmó o fundó, refiriéndose a la tierra, por supuesto. Debemos tener en cuenta que es la forma polel de esta raíz, kaf bab nun. Miremos otro ejemplo de esta raíz en forma polel, en un pasaje que puede parecerse a este. Este es Deuteronomio 32:6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Veamos otros ejemplos. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Aquí se traduce como establecer. Y otro ejemplo más. Tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí se traduce como afirmar. Ahora, esta raíz también se usa con el significado de preparar, entre otros usos que tiene. Hago esto ya que hay personas que recurren a concordancias como Strong. Strong no es un léxico. Entonces buscan un término allí y pretenden aplicarlo a toda la Biblia. El hebreo tiene su gramática, sus estructuras verbales. Los términos por sí solos no significan nada. Adquieren sentido cuando se les asignan un papel en contexto. Como vimos, el término compuso no significa aquí componer o arreglar. Génesis 1 es un contexto distinto de Isaías. Génesis no describe un juicio por ninguna parte. Es el lector moderno cristiano que quiere verlo allí. Deberíamos respetar el texto por lo que dice y no por lo que creemos. No tenemos términos hebreos para reformar o recrear en Génesis 1. Algunos maestros de la Tierra Media cristiana que no tienen ni el primer año de hebreo lo citan de manera incorrecta, asignándole a los términos significados incorrectos para acomodar sus ideas. Por supuesto que la audiencia de estas personas no se van a molestar en investigar si los términos hebreos que se les citan realmente significa lo que se les vende. De esta forma son persuadidos a creer en esas especulaciones. Debemos tener en cuenta que el material que tenemos hoy en día y llamamos Biblia fue escrito por israelitas. También se produjo mucho material en esa cultura fuera del canon aceptado actualmente. En el periodo del Segundo Templo tenemos libros como Jubileos, Enoc, etc. Literatura que es llamada apócrifa. El mundo preadámico, dinosaurios prehistóricos o el reinado de un ser divino corrupto en un mundo físico anterior al nuestro no se puede rastrear en esa literatura. Los textos judíos no muestran esas ideas tardías. Lamentablemente esto se basa en fantasía de muchos cristianos. El Nuevo Testamento guarda silencio y al contrario, es claro en decir que el pecado entró por Adán y lo llama el primer hombre. Todas estas cosas no tienen data bíblica real y debemos ser más serios al estudiar las Escrituras. Dios les bendiga.